Bueno, aquí comentamos con ustedes los resultados financieros de Pemex y la CFE al tercer trimestre de 2022. Y en el caso de Pemex llamó mucho la atención que mientras las grandes petroleras del mundo están haciendo dinero como nunca, pues acá Petróleos Mexicanos perdió. Se lo pongo en dólares. ExxonMobil ganó en el tercer trimestre de este año 18.700 millones de dólares y Pemex perdió 2.600. ¿Cómo se pueden explicar esas pérdidas, tanto de Pemex como de la CFE? Lo vamos a platicar con Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Hola, Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta mañana. Oye, ustedes revisaron a detalle estos resultados financieros. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, como bien mencionabas, en el caso de Petróleos Mexicanos, en un contexto de precios internacionales del crudo altos, ¿no? La mezcla mexicana de exportación promedió $94 por barril, muy por encima de las estimaciones de los criterios de política económica, pero a pesar de ello, durante el trimestre Pemex perdió recursos, aunque si bien es cierto que en el acumulado de los primeros 9 meses de 2022 trae las mayores utilidades desde 2011, ¿no? Que se explica por el repunte en los precios producto del conflicto en Ucrania, la recuperación de la demanda post pandemia. Pero ¿por qué pierde Pemex recursos este trimestre? Una de las claves está en irse a la subsidiaria de transformación industrial, que es la subsidiaria que se dedica a los negocios de la refinación y de la petroquímica. Y únicamente Pemex Transformación Industrial, en lo que va del año, lleva pérdidas por 68,000 millones de pesos. A pesar de los precios internacionales del crudo altísimos, Pemex Transformación Industrial, es decir, la refinación, sigue siendo el gran barril sin fondo para Petróleos Mexicanos. ¿Hay algo, digamos, en el manejo de la empresa que la haga distinguirse creo que hay muchas cosas, pues, pero sí me gustaría conocerlas en detalle a partir de tu análisis, que las haga distinguirse de cómo operan las grandes petroleras del mundo? Por ejemplo, sé que Petróleos Mexicanos tiene en números redondos algo así como el triple de los trabajadores que tienen otras grandes petroleras. No, ese es uno de los grandes problemas que tiene. El pasivo laboral de Pemex es muy elevado. Pemex ahorita debe tener más o menos 120,000 empleados, cuando una petrolera de su tipo en otros países, pensemos en Equinor, en Noruega, Aramco, trabajan con una cuarta parte del personal que tiene Pemex y son mucho más rentables, ¿no? Y son similares en tamaño, son estatales, pero funcionan de forma mucho más eficiente. Esa, sin lugar a dudas, es una explicación. Otra explicación es la inversión no poco productiva o no productiva. Pensemos en la parte de la refinación. Se le ha invertido recursos muy importantes a la refinación, pero aún así la subsidiaria sigue registrando pérdidas altísimas. Y aunque ha incrementado la producción de las refinerías, si nos vamos al desglose y desmenuzamos qué están refinando, podemos ver que únicamente el 31% de los subproductos de la refinación son gasolinas, pero muy cerquita el 30% es combustible, que no es un producto de valor agregado, no es un producto que se pueda colocar bien en mercados internacionales. Es decir, también únicamente refinar por refinar tampoco es un objetivo en sí mismo y tampoco le está generando utilidades a Petróleos Mexicanos. Ese es otro problema. Y en términos generales, las relaciones laborales de Pemex, lo que viene relacionado con el pasivo laboral, pero es un asunto aparte, la cuestión sindical, ¿no? El sindicato de Pemex sigue siendo un lastre para Petróleos Mexicanos, no en términos del contrato colectivo de trabajo, la cantidad de prestaciones que se tiene, pues tiene un costo muy elevado para la empresa. Oye, parecía que en los primeros dos trimestres del año, tú me corregirás si digo algo equivocado, la empresa Pemex estaba enderezando sus finanzas, estaba pues arrojando mejores números, pero ha vuelto a las pérdidas. Ellos dicen que están perdiendo menos que en el pasado, pero finalmente están perdiendo en momentos en que otras empresas de su tipo están ganando dinero. ¿Qué fue lo que pasó entre la primera mitad del año? O los primeros dos trimestres y este tercer trimestre? Diré que una parte de eso se explica por el precio internacional del crudo, pero si queremos ver la situación real de Pemex, habría que irnos a sus fundamentos. Por ejemplo, cómo está su activo y su pasivo. Su activo, es decir, el patrimonio total de la empresa, y su pasivo, las deudas, el pasivo laboral, etcétera. En el caso de Petróleos Mexicanos, el pasivo laboral prácticamente duplica el activo de la empresa. Eso da
un panorama mucho más nítido de cuál es el estado real de Pemex. Tuvo utilidades el primer trimestre y el segundo trimestre, sin duda, porque tenemos precios históricamente altos del crudo y Pemex, a pesar de no incrementar su plataforma de producción, que se mantiene más o menos igual en 1.600.000 barriles diarios, hay un incremento marginal, pero realmente no es algo significativo. A pesar de ello, en un entorno de altos precios, se benefició en los primeros trimestres del año por la invasión de Rusia y Ucrania, pero en este momento eso ya no te da para que la empresa sea viable. Es decir, estamos hablando de una razón más bien coyuntural, no tanto de la estrategia, de las inversiones, de cómo opera la empresa. Y respecto de la CFE, ¿qué nos podrías comentar respecto de sus resultados financieros? CFE también registra pérdidas, registra por encima de 50,000 millones de pesos de pérdidas, que es prácticamente el doble de lo que acumuló entre enero y septiembre de 2021. Esto se puede explicar en buena medida por el alza en los precios del gas, y también obliga a hacer una reflexión a la Comisión Federal de Electricidad de cómo sí puede ser rentable. Porque CFE tiene negocios altamente rentables como la transmisión eléctrica, es decir, estas torres y cables que vemos en las autopistas que transmiten la energía eléctrica, como la comercialización de combustibles. Sin embargo, en la medida que CFE se aferre a generar por sí misma energía eléctrica y no comprar la energía más barata de quien venga, CFE se está obligando a sí misma a comprar energía más costosa, y eso tiene repercusiones negativas en el estado de resultados de la empresa al final del día. Y eso es lo que se refleja en los resultados al tercer trimestre de 2022. Ya, ahora, ¿es justo decir que estas pérdidas que tuvieron en el tercer trimestre y las anteriores pérdidas, pero estamos enfocándonos en estas, Pemex y la CFE, pues son pérdidas que tarde o temprano las van a pagar los contribuyentes mexicanos? Sin lugar a dudas, y específicamente en el caso de la CFE, es una empresa que no tendría por qué operar con pérdidas. Y en el caso de Pemex, es una empresa que debería de replantearse la lógica de sus inversiones, porque obedecen actualmente a razones políticas, ¿no? Una motivación política, por ejemplo, Dos Bocas, no tanto a maximizar el valor de los activos de la empresa. Y en la medida que no se cumpla el objetivo, que es el mandato legal que tiene tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario, las consecuencias las pagamos todos los contribuyentes mexicanos. Ahora, con la pues, cancelación de, digamos, elementos que contribuyen a la competencia, con la cancelación que ha habido en esta administración de elementos aprobados en la reforma energética de 2013, uno pensaría que, pues, digamos, por lo menos a juzgar por el discurso del gobierno, pues los números tendrían que ser mejores, ¿no? Pues no necesariamente, porque, por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, lo que hacía la reforma de 2013-14 era permitirle a CFE acceder a la energía más barata disponible. Uh-huh. Y tenía incentivos para tener más energías renovables que, además de ser limpias, son mucho más competitivas en términos de precios. Lo que hizo la actual administración fue cancelar las subastas de largo plazo, que era el vehículo mediante el cual se captaron estas inversiones, y en la medida que se limite las posibilidades de compra de energía barata de Comisión Federal de Electricidad, eso impacta negativamente en los estados financieros, ¿no? Porque recordemos que CFE, por una parte, genera energía eléctrica, pero hay otra parte de CFE que es la que la compra, ¿no? La subsidiaria de suministro básico, y nos la revende a todos los mexicanos, a todos los hogares, por ejemplo. Así es que la clave aquí está en que CFE tenga acceso a la energía más barata posible. Y eso es algo que ahorita no está sucediendo por la cerrazón que ha habido en nuevas inversiones de energía eléctrica, de generación de energía eléctrica específicamente. Es decir, que en los términos de la reforma de 2013-2014, si se apegara estrictamente a ellos, el actual gobierno, Pemex, tanto Pemex como la CFE, podrían salir con mejores números. ¿Lo dirías de esa manera? Sin lugar a dudas, aunque una de las grandes fallas de la reforma de 2013-14 fue que no lograron reformar a fondo las empresas productivas del Estado, y específicamente esto es cierto para Petróleos Mexicanos, sí las dotaban de una serie de instrumentos para ser económicamente viables. ¿Por qué? Porque les permitían hacer sociedades con privados en las áreas donde no son necesariamente las más eficientes, ¿no? Al abrir mercados como la generación eléctrica, el suministro eléctrico,
en la parte de hidrocarburos se abre prácticamente toda la cadena de valor, de tal suerte que Pemex y la CFE tienen legalmente la facultad de aprovechar, hacer alianzas y no corre el riesgo financiero y operativo ellas mismas. Lo que se hace actualmente o lo que se viene haciendo con la política energética desde 2019 es pretender que CFE y Pemex lleven a cabo todas las actividades de la cadena de valor, tanto de los hidrocarburos como de la electricidad, por sí mismas, independientemente de si eso les es rentable, de si les es económicamente viable o no. Pues, Oscar, gracias por estos minutos, muy amable. Encantado, Pascal, bonito día. Gracias igualmente, Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO.